contando historia. ¿Cómo nos lleva esa guitarra de Lucía? Qué bella melodía, qué cadencia. Gracias. En nuestras contando historia, vamos a hacer un poco de historia de no más de 130, 140 años, y parece tanto tiempo, ¿no? Nada en la historia. Un granito de arena en el mar. Hacia 1870 y tanto, José Hernández, en su poema El gaucho Martín Fierro, contaba el ocaso de el gaucho. El gaucho perseguido por la leva, el sistema de leva por el cual se los llevaba obligadamente a la frontera, así denominada, de Fortines, en esa lucha con las naciones aborígenes que poblaban de épocas precolombinas el territorio. Al sur y al norte, o sea, la llamada o el llamado desierto de Buenos Aires. Al sur, lo que hoy es La Pampa, lo que hoy es Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego inclusive, pero ya a los albores del siglo XX, y el llamado Chaco, también hacia fines de la década del 70, años 80 del siglo XIX, fueron el objeto de la expansión de lo que fue primero la Confederación Argentina y después República Argentina a partir de la época mitrista, que Roca lleva los ejércitos de línea a ensanchar las fronteras del Estado argentino. Ese ocaso del gaucho, perseguido por la leva, es cantado por el Martín Fierro. Ya él lo dice, yo conocía ese tiempo en que el paisano vivía su ranchito, tenía sus hijitos y su mujer. Era una delicia al ver cómo pasaban los días, entonces cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto anunciaban que el día llegaba. A la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto, y sentado junto al fogón al cimarrón se prendía hasta quedarse rechoncho mientras la china dormía tapadita con su poncho. El que era gaucho domador enderezaba el corral donde estaba el animal bufido que se las pela, y más malo que su abuela se hacía estillas el bagual. En el regreso, el Martín Fierro cuenta la desdicha pasada por sus hijos, puestos a la curatela del viejo Vizcacha, viejo cimarrón que vivía solo, realmente en una vida de ermitaño, y también ya la pelea con las naciones aborígenes. Ahí cambia el discurso José Hernández en su modo de ver a las naciones aborígenes. Según Jorge Luis Borges, José Hernández pasó, como era propio de los hombres de su tiempo, por todos los oficios, pues periodista, publicista, político, hacendado, de gran envergadura, barba frondosa,
andaba a caballo por las calles de Peguajó y le saludaban los vecinos. ¿Qué anda haciendo, don Hernández? Adiós, don Martín Fierro, porque ya se había mimetizado con el nombre de su poema. Y él le decía, aquí ando adelgazando. Y los paisanos le gritaban, el PIN. Así que ese era personaje aficionado al espiritismo, con su hermano también, Rafael Hernández. De gran bonomía, estuvo por la ciudad de Corrientes, formó parte de la logia masónica, que es la más antigua, que queda en funcionamiento en el país, fundada ya por 1834 y tanto, por don Genaro Verón de Astrada, ese mártir de la batalla de Pago Largo. Hay escritos, hay libros contables firmados allí en la biblioteca de la logia. Y vivía en una casita que está en pie, felizmente, muy bien resguardada en la esquina de Junín y Pago Largo, haciendo cruz con el anfiteatro que lleva su nombre, Anfiteatro José Hernández, casa con alero que aún se conserva. Medio que las únicas en la ciudad de Corrientes de este tipo de construcción que era la habitual en el siglo o hasta muy entrado el siglo XX. Pero ya a fines del siglo XIX, comienzos del XX, esa Buenos Aires criolla, ya lo dice Borges, José Hernández era federal en un tiempo en que la palabra federal ya era mala palabra. Y esto lo llevó, por supuesto, a enemistarse con sus propios contertulios. Él era hombre de Urquiza, trabajó para la Confederación Argentina, estuvo en Paraná, estuvo en Concepción del Uruguay, formó parte de las patriadas contra el centralismo porteño. Era federal. Escribió José Hernández El Chacho y se enfrentó a Domingo Faustino Sarmiento, a quien endilgaba el asesinato aleve del Chacho Peñalosa. Comienza esos escritos de El Chacho, José Hernández, diciendo que el puñal unitario otra vez se manchó de sangre, con la sangre del Chacho Vicente Peñalosa. Bueno, esa Argentina criolla ya se fue terminando hacia fines del siglo XIX y Buenos Aires se convierte en una Babel, va perdiendo su fisonomía criolla con la inmigración y pretende ser la Atenas del Plata, llamada así por Rubén Darío y otros bardos de la época. Y nace con ella el tango, la milonga, el tangó, hijos del candombe y sus avatares por los tugurios, por las casas de citas, por las callejuelas formadas por los famosos conventillos, donde vivían hacinados en la zona de La Boca, en el viejo San Telmo, miles de inmigrantes, sus hijos, los cabecitas negras venidos del interior. Esa es la cuna del tango. Y encontramos, realmente siempre hay material que nos aportan
Porque también hacia comienzos del siglo XX surge un nuevo aparato que transforma la cultura y que da una proyección inusitada a la música, al teatro, que es la radio, con ella la radiofonía. De esa época datan Radio Splendid, Radio El Mundo. Ustedes recordarán a la noche, cuando ya cesaba el ruido y estaba el aparato de radio en la mesa de luz, siempre en la pieza de los padres, y o en la sala un aparato de radio. Y allí sonaban esos sonidos que son los que se enviaron al espacio después para captar alguna señal extraterrestre que individualizaban a Radio El Mundo. Los que tenemos unos añitos más recordaremos, ustedes recordarán seguramente, poniendo en internet está tum, 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 transmite Radio El Mundo. Tum, tum, tum. Ese sonido básico después también es oído en la película que fue furor en los años 80 de ese personaje extraterrestre que aparece en la Tierra y comparte la vida terrenal. Ese sonido de Radio El Mundo. Después, Radio Colonia, en Colonia del Sacramento, Uruguay, que era escuchada en secreto. Se cerraban todas las puertas de las casas, las ventanas, para que la censura de los gobiernos dictatoriales no oyeran que se estaba escuchando una señal prohibida. Y ahí era famosa la voz de un correntino que recaló en Colonia del Sacramento en Radio Colonia, que anunciaba la llegada del informativo. Hay más informaciones para este boletín. Hay más informaciones para este boletín. Ariel Delgado. Vamos a contar después estas historias de radio. Y allí pasaban las noticias que estaban prohibidas por la censura en las radios argentinas. Entonces, para poder estar bien informado, se escuchaba Radio Colonia. Los golpes de Estado, los intentos de golpes de Estado contra Frondizi, contra Ilia, todo eso pasaba. Acá no. Bueno, hacia esos fines del siglo XIX aparece una figura, pero realmente enigmática. Celedonio Flores, el negro Celé, conocido en el mundillo de Buenos Aires, Villa Crespo. Allí nació el negro Celé, Celedonio Flores. Boxeador de joven. Fíjense ustedes qué coincidencia. Bueno, en esa época el box era muy popular como deporte, lo practicó Jorge Newbery. Jorge Newbery, el que introduce un poco la aviación, después de Anchorena, que viaja en el Pampero. Jorge Newbery era pugilista,
ahí lo vemos al negro Celedonio Flores, que fue medio que un pugilista fracasado. Tuvo suerte en el ring. Pero, digamos, esta historia, no sabemos si es cierta ya con el paso del tiempo, pero quedó en la leyenda del tango. Que este joven, aficionado al boxeo, poeta de barrio, cierta vez es tremendamente golpeado en un match de box, se lo tira por la lona y totalmente nocaut. Dicen que oyó una voz que le ofrecía el triunfo. Y entonces él creyó que era la voz del diablo. Y le dijo, adormilado por la trompeadura que había recibido, si a cambio de su alma lograría el triunfo como boxeador. Y dicen que el maléfico le dijo que no, que otro sería el móvil de su triunfo. Y allí escribió unos versos. Era aficionado a la poesía barrial, inspirado en una pebeta, como le decían en el barrio, cuya madre era planchadora, y que ella, en la flor de su juventud, se da a la vida fácil, a los placeres mundanos, y trasunta las noches bacanales en los cabarets de Buenos Aires, donde obviamente se viste con seda y rositas rococó, disfrutando del champán y del bacán que la camala, como dicen las letras del tango. Y lleva esta letra escrita así a un jovencito que se estaba empezando a destacar. Ahí lo vemos en esa figura todavía no muy estilizada, Carlos Gardel, que lo tenía como poeta letrista al uruguayo Razzano, José Razzano, y que todavía estaba en esa etapa entre la milonga y empezaba con el tango canción. Y el negro Celé le aporta esta poesía que pasa a ser un éxito total, cantada por Gardel y que después la cantaron tantos. Margot, el tango Margot. El título lo cambiaron, que cuenta esa historia, que tiene una frase que quedó entre las frases del mundo tanguero y que ahora es una frase popular. Realmente hermoso. Ya vamos a ver. Y la letra del tango Margot canta de forma descarnada realmente la vida de esta chica que se hace a la vida fácil mientras la madre plancha. Dice esa frase: pero hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada o tu forma en el andar, o esa vieja costumbre del vestido de percal, algo así, pero hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada o tu forma en el andar. Eso quedó en el argot del tango. Celedonio Flores escribe mano a mano
que quizá haya sido uno de los tangos que más inmortalizan a Carlos Gardel, Mano a Mano, también del negro Celedonio Flores, que fíjense en esta nota, dicen que siempre le aparecía, así como en el retrato de Dorian Gray, la voz del maligno, y se le mezclaba en las letras escritas de sus poemas, a tal punto que inclusive en una grabación primaria de Gardel se equivocó en la letra y largó unos versos satánicos. Quedó eso en la nebulosa, en la leyenda del tango. Celedonio Flores, una figura realmente de esa Buenos Aires del siglo XX, en las décadas del 20 y del 30. Pero aparece otro poeta también, nacido nada menos que en Añatuya, Santiago del Estero, que de niño va a Buenos Aires y vive, se cría y estudia en el barrio de Pompeya. Seguiremos con estos en nuestra Contando Historia.